Bueno, señores, y uno que le entró a la reforma fiscal en el día de hoy fue el expresidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández le dijo hoy, no me estoy escuchando aquí, Arnold, ahora sí, le dijo hoy a Luis Abinader que no ve la necesidad de esa reforma fiscal que está proponiendo el Poder Ejecutivo. No se ve la necesidad, dice el expresidente Fernández, que no se ve la necesidad de esa reforma que está proponiendo Abinader. No sé por qué me está entrando y saliendo el audio, Arnold. Entonces, no dice Leonel que no ve la necesidad de esa reforma que está proponiendo el gobierno de Luis Abinader. Vamos a ver parte de lo que dijo Leonel Fernández al encabezar lo que él llama La Voz del Pueblo, que es como la semanal de Leonel. ¿Qué dijo él de la reforma fiscal que está proponiendo el gobierno dominicano? Muy buenos días, compañero Radamés Jiménez, vicepresidente de nuestro partido, La Fuerza del Pueblo, compañero Antonio Florián, secretario general, compañeras y compañeros miembros de la dirección política y de la dirección central, distinguidos representantes de los medios de comunicación. Muy buenos días a todos. Bueno, tal como ha dicho el compañero Omar Liriano, lo que vamos a hacer es una presentación de un tópico que hoy acapara la atención de la opinión pública nacional, que es el tema de la reforma fiscal moderna, como le llama el gobierno, y ya veremos que no es tan moderna como se dice, ¿eh? Entonces ya luego de esta presentación, pues obviamente las preguntas y las intervenciones de ustedes. Bien, lo primero es que nosotros en la campaña y previo a la campaña siempre habíamos sostenido que conforme a la Ley de Desarrollo de la República Dominicana 2030 se planteaba la necesidad de impulsar una reforma fiscal integral basada en la progresividad. De manera que la Fuerza del Pueblo ha sido consistente en reconocer la necesidad de una reforma, pero de conformidad como lo establece la Ley de Desarrollo Nacional Sostenible, la Ley 112. Y el problema que encontramos con la reforma presentada por el gobierno es que es una reforma regresiva. Al revés de que sea progresiva, como lo dice la ley, esta reforma es regresiva. ¿Por qué es regresiva? Porque la mayor parte de los impuestos provendrán del impuesto al valor agregado IVA, que es un cambio al ITEVIS. El ITEVIS era gravar aquellos bienes que habían experimentado alguna transformación. Ahora no, ahora es el producto en sí. IVA, cuando se puso en México, allá dijeron, ¿qué quiere decir IVA? Imposible vivir aquí. Eso es lo que quiere decir IVA, imposible vivir aquí, ¿eh? Y además el impuesto selectivo al consumo, lo que equivale, como decimos aquí, todo eso equivaldría a más de 88.000 millones de pesos, lo que representa el 72% de los ingresos estimados a la propuesta de la reforma fiscal. El 72%, por consiguiente, de esos ingresos corresponden a una visión regresiva de la reforma tributaria. Y eso va a afectar fundamentalmente a los sectores más pobres y a la clase media de la República Dominicana. Le sigue a todo esto el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Eso afectaría más de 22.000 millones de pesos, equivalente a un 18.1%. Y además, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a nosotros, a cada uno de nosotros. Y eso por un monto de más de 5.000 millones y sería el 4.3%.
los impuestos a la propiedad inmobiliaria sumarían casi 7.000 millones y eso equivaldría al 5.5%. De manera que cuando uno mira impuestos sobre la renta, el IVA, ¿verdad?, el IPI, a las personas físicas, a las personas jurídicas, es todo lo contrario de lo que se concibió en la Ley de Desarrollo. Es una visión regresiva que va a afectar, ¿verdad?, a la población. Ahora, vamos a ver cómo ha sido el incremento histórico del presupuesto general del Estado, porque esto no va a dar los ingresos, lo que los gobiernos han recibido en ingresos y por consiguiente qué necesidad se tiene del modelo de reforma que presenta el gobierno. Vamos a verlo en gráfica. 1996, o si quieren, el 2009. Teníamos el 96, pero se veía tan poco que decidimos eliminarlo. Tomando el 2009, estando nosotros en el gobierno, no llegaba escasamente a 100.000 millones. Ya en el 2012, 400.000. Llegamos al 2016, se acercaba a 700.000 tal vez. 2020 estaba llegando a 900.000. Llega la pandemia y con la pandemia disminuyó en el 2021 a cerca de 850.000. Pero a partir del 22 vamos subiendo y fíjese el año, la proyección en el presupuesto que se va a conocer en el Congreso, la proyección para el 2025 es que pasamos de 1 trillón, o como dicen aquí, 1 billón. Pues les explico ahora uno u otro concepto. Ya desde el año 2023 pasamos del billón. Se repitió en el 24 y ya ahora aquí pasamos del billón 500.000. Bueno, digo billón o trillón. En todo caso, lo que estoy hablando es de 1 millón de millones. 1 millón de millones. ¿Y qué ocurre? Que este gobierno de Luis Abinader y el PRM ha manejado en 4 años 5 millones de pesos. 5 millones, ya yo no sé ni cómo decirlo, 5 millones de millones, 231.500.000 millones de pesos. Es decir, es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? A pesar de haber recibido el doble en 4 años de lo que nosotros recibimos en 12, la pregunta es ¿qué ha hecho con eso? Y vamos a ver dónde es que está el problema. ¿Qué han hecho, pues, el PRM y Luis Abinader con los recursos recibidos? Bueno, aquí entonces ahora viene el tema del gasto público, ¿verdad? Entre el 2019 y el 2024, el gasto público experimentó un incremento de más de 674.000 millones de pesos. Es decir, lo incrementó en un 90.6%. Ahora, ¿cuál es la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido? Esto es lo preocupante, porque ha habido un incremento en gastos corrientes. Los gastos corrientes han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital. El gasto corriente ha aumentado de manera constante y significativa por pago de nómina, es decir, pago de salarios, aumentando los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda. Esos son los 3 componentes. O sea, ¿cómo ha aumentado? En un 90% el gasto en pago de salarios, por un lado, en pago del subsidio al sector eléctrico y los intereses de la deuda. Por el contrario, el gasto de capital, que es lo que se invierte en infraestructuras, en puentes, carreteras, etcétera, eso ha sido el más bajo en 72 años. El incremento en el déficit financiero de las empresas de distribución de electricidad, de las EDES. Cuando ellos llegaron al gobierno en el 2020, las pérdidas de las EDES eran equivalentes a un 27%. Las pérdidas actualmente equivalen a un 42%. De manera que este gobierno ha fracasado completamente en su política de energía, porque aumentar las pérdidas va a significar un aumento del subsidio, como vamos a hablar.
A pesar del aumento de la tarifa eléctrica, la han aumentado como 4 veces, debido al aumento de las pérdidas, el déficit financiero en el sector eléctrico incrementó significativamente, pasando de 697 millones de dólares en el año 2020 a 1.300, casi 1.400 millones de dólares en el 2023. Es decir, casi duplican el subsidio al sector eléctrico, lo que da una idea de la dimensión del fracaso que este gobierno ha tenido en materia de electricidad, ¿verdad? Aumentando el subsidio. Ahora, ese es un gasto que va ¿dónde? A la nada, es echándolo a la basura, pero a su incompetencia, debido a su incompetencia, y a pesar de haber subido la tarifa a los consumidores. El gasto en publicidad, se ha hablado tanto del gasto en publicidad, aumentó en 56.6%, lo que representó un aumento de 3.643 millones de pesos en el periodo de gobierno del PRM. Ahora aumenta los salarios, pero también aumenta el número de empleados públicos. ¿Cuánto ha sido? El gobierno del PRM ha agregado durante el primer periodo de gobierno 97.791 empleados. En 4 años ha aumentado casi 100.000 empleados nuevos en la nómina. Y eso representa un incremento de 15.14% para un total. Ahora hay en la nómina pública casi 734.000 empleados públicos, con casi 100.000 que le agrega el PRM. Eso está en la nómina pública y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con la nómina? La nómina pública creció, solamente el crecimiento, creció en 135.258 millones de pesos, o sea, creció un 66%. Ahora, esos 135.000 millones en que ha crecido la nómina está por encima de la meta de recaudación que aspira a esta reforma fiscal, que son 122.000. No sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo. O sea, solamente en el crecimiento de la nómina hay más dinero que lo que se aspira con la reforma fiscal. Ahora, hay 5 instituciones claves del gobierno que son las que se han llevado la mayoría de esos recursos. Son el Ministerio de Administración Pública. Ese ha aumentado en un 186%. Es el que tiene que reformar y es el que ha aumentado más. El Ministerio de Energía y Minas, la del fracaso, es aumentado en 139%. El Ministerio de Interior y Policía, 120%, y no ha resuelto el tema de la criminalidad en República Dominicana. Está el tema de la Presidencia de la República con un 117% y el Ministerio de Defensa un 108%. Es decir, 5 instituciones han tenido un crecimiento por encima del 6% en el gasto público. Y el que más es precisamente el Ministerio de Administración Pública, por eso decimos que hay que reformar al reformador, porque es el que tiene mayor problema. El ministerio que presuntamente llevaría a cabo la segunda ola de reforma institucional y modernización del Estado, con fusiones y eliminación de instituciones, es el que exhibe el mayor incremento de 186% en remuneraciones y contribuciones. Llama la atención el aumento de 645% en las remuneraciones al personal temporal. Entonces, ¿qué están hablando? Que vamos a tomar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a fusionarlas. Pero los empleados no bajan, todo va a seguir igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de fusionar eso? ¿A qué se debe? Para citar un caso. Que si van a sacar al Instituto Agrario y lo van a fusionar con el Ministerio de Agricultura, pero van a seguir los mismos empleados y el Instituto Agrario va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es una forma como de ocultar una presunta reforma que en la práctica no existe porque los gastos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Y no se garantice mayor eficacia porque eso se integre o se fusione. Desde el año 2020, por primera vez en la historia, endeudarnos de manera persistente para cubrir gastos corrientes
Generalmente los gobiernos se endeudan para gasto de capital, quiero realizar obras. Estos no. El PRM incrementa la deuda para seguir pagando salario y publicidad y todo el despilfarro en que incurre. Esta mala práctica se mantiene en el presupuesto del 2024, el cual prevé un déficit de 0.6%. Como al gobierno le gusta decir sin precedentes en la historia, nunca antes había ocurrido, aquí yo creo que en efecto, en 4 años, el PRM, sin precedentes en la historia, aumentó la deuda externa por encima de lo ocurrido en 42 años. Desde el 1970 al 2012, ¿verdad?, se pasó de una deuda que llegó a los 25.000 millones en 70 años, ¿verdad? Mientras que en 4 años el PRM logra lo que se había necesitado 72 años para lograr, 42 años, ¿verdad? Se me quedaron los 72 años de la inversión pública, del gasto de capital. Aquí son 42 años, o sea, imagínense, en 4 años yo logro lo que necesitó 42 años, pero al mismo tiempo en que han logrado los mayores niveles de ingresos en toda la historia de la República, 5 millones de millones. Lo que estamos poniendo en evidencia es la ineficacia que ha tenido este gobierno. Este gobierno es un total fracaso para la República Dominicana. Y ahora su fracaso quiere que el pueblo dominicano lo pague. Y lo pague con su sudor, lo pague con su trabajo, ¿no? Ahora, la mayor parte de la deuda contraída se destinó al gasto corriente del gobierno. Por irresponsabilidad del PRM, entre todos los dominicanos pagamos 236.800 millones de pesos por concepto de intereses de la deuda. Solamente por intereses de la deuda se ha pagado 236.800 millones de pesos en este gobierno. Por eso nosotros le llamamos el bombazo fiscal. Esta no es una reforma modernizadora del fisco nacional, es un bombazo fiscal. ¿Por qué? Dice el gobierno, ¿para qué se requiere una reforma fiscal? Entonces dice, para atender las demandas de la población relacionadas a los servicios públicos y para evitar que la deuda siga creciendo. Ese es el plan presunto del gobierno. Objetivo número 1, que para atender las demandas de la población, ¿verdad?, el 50% de los recursos de la reforma no impactaría directamente ni inmediatamente las demandas de la población de servicios básicos. Por ejemplo, el 20%, o sea, 22.000 millones de los recursos irían a la recapitalización del Banco Central, por lo que no va destinado a servicios básicos. Como ustedes saben, con ocasión de la quiebra de los bancos en el año 2003, se creó lo que se llama el déficit cuasi fiscal que administra el Banco Central. Y eso hoy día es una deuda más o menos equivalente a 20.000 millones de dólares. Es decir, la deuda en el Banco Central por el déficit cuasi fiscal es equivalente a la totalidad de los recursos de pensiones, de los fondos de pensiones. Va a la par, la magnitud de esa deuda. Entonces, parte de lo que se quiere de esta reforma fiscal es para tener recursos y transferirlos al Banco Central y enfrentar el tema del déficit cuasi fiscal. Debo recordar aquí que el único gobierno que realmente cumplió con la ley de recapitalización del Banco Central fuimos nosotros. Anualmente enviamos los 25.000 millones de pesos que no podíamos invertir en servicios públicos para contribuir a erradicar ese problema que hoy día tiene el Banco Central y que ha crecido con el tiempo y que si no se enfrenta es una bomba de relojería que podría estallar afectando las finanzas públicas. De manera que estamos conscientes, pero los gobiernos han sido irresponsables. El único que lo hizo fue el gobierno nuestro. Y una vez se le preguntó al gobernador del Banco Central que yo había dicho que anualmente mandábamos 25.000 millones de pesos al Banco Central y él dijo, eso dice él. Bueno, pues ese dice él es que es el único que realmente cumplió. Los demás no han cumplido. Bueno, el 32% tendría su impacto en un periodo mínimo de 3 años, lo que implicaría un pago de impuestos que no tendría una contraprestación inmediata. Por tanto, el objetivo número 1 de que se quiera aumentar los impuestos para
poder contribuir con servicios públicos no se va a lograr. Los impuestos se dividen. Vamos a tener impuestos a las personas jurídicas, impuestos a las personas físicas, ¿verdad? Tendremos impuestos sobre la renta, tendremos impuestos a la propiedad inmobiliaria, son varios. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que van a afectar? Bueno, impuestos a las personas jurídicas en primer término. Se incrementa de un 10 a un 15% la retención sobre honorarios, comisiones y pagos por servicios profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es abogado, tiene una oficina de abogados y antes pagaba un 10% por los servicios prestados, ahora tiene que pagar un 15%. Quizás el abogado dice, bueno, pero yo no voy a pagar el 15%, pero se lo cobro entonces al cliente. Hay un costo, o lo asume el profesional o lo asume el cliente. Pasa de un 10 a un 15%. Se incrementa de 25% a 27% la retención máxima sobre premios obtenidos en juegos de azar. Si se sacó el premio, ahora tiene que pagar un 27%. ¿Verdad? Es decir, se sacó el premio mayor, ahora hay que pagar el 27% del premio que usted acaba de recibir. Exactamente. Se eliminan exenciones de fomento al desarrollo turístico, se va con Fotur. Por tanto, eso de alguna manera va a desestimular inversión extranjera o inversión nacional en la construcción de nuevos hoteles, porque las exenciones se van a eliminar. Se van para México. Se eliminan exenciones a la industria textil, así como a la competitividad e innovación industrial. Bueno, hoy hay un comunicado justamente de la Asociación de Industria de República Dominicana haciendo un llamado sobre esto, en el sentido de que si se quitan esas exenciones a la competitividad y a la innovación, que fue algo que nosotros promovimos durante nuestra gestión de gobierno con una modificación a la ley industrial creando Proindustria, ¿verdad? Bueno, si no hay competitividad y no hay innovación en la industria local, lo que estamos es afectándola. En la campaña, nosotros incluso decíamos, viendo la diferenciación que hay entre manufactura local y zonas francas, que se pudiera dar un tipo de vinculación, porque zonas francas sí crecen, está en expansión, pero la manufactura local no. Y la manufactura local básicamente es textiles también, y se van a afectar. Bueno, se deroga la exención a la ley de fideicomiso y desarrollo inmobiliario. Eso fue una ley promulgada por nosotros, la ley de fideicomiso y desarrollo a las viviendas de bajo costo. Bueno, si ustedes hablan con los jóvenes ingenieros de Santiago, para citar un caso, porque Santiago ha crecido en términos de la propiedad inmobiliaria, lo han hecho sobre la base de la ley de fideicomiso inmobiliario. Esa ha sido la clave del éxito del desarrollo inmobiliario en una provincia como Santiago. Ahora, se va a quitar eso. ¿Qué va a pasar? Se va a deprimir la construcción. Bueno, se elimina el desarrollo de la industria del cine y de actividades culturales, pero por Dios, el cine es una industria naciente que ya empieza a tener impacto a nivel internacional. Yo estuve hace 3 semanas en Miami presentando la película de Freddy, es una muestra de cine en Miami, lleno, repleto el cine, y la gente elogiando la calidad del cine dominicano, cómo se ha transformado. Ya podemos hacer películas que se pueden exhibir, y todavía falta mucho, y estamos conscientes que la profesionalización de la industria del cine todavía está en su primera infancia, pero la quieren matar desde ya. Entonces, ¿a dónde vamos? El país es turístico, un país turístico necesita construir una imagen, es marca país, el cine es marca país, y entonces le quitan todos los incentivos. Yo diría que es una maldad y una crueldad que se está haciendo contra la juventud dominicana. En distintas universidades se han creado escuelas de cine. La gente ha invertido en el cine, construcción de estudios cinematográficos, inversión en trailers. 25,000 personas dependen hoy directa e indirectamente de la naciente industria del cine. Se le quitan todos los incentivos. Se va el artículo 34, el 39. Los incentivos desaparecen, por tanto, están enterrando la industria cinematográfica. Bueno, ahí lo vemos, la muerte de la industria del cine. Impuestos a las personas físicas. Se elimina la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta. Esa es otra cosa que hicimos nosotros. Al inicio de cada año escolar, lo que los padres gastaban, ¿verdad?, en
en adquirir los libros, los cuadernos, etcétera, eso se les deducía. Entonces era un incentivo también a la educación, ya que los padres estuvieran, digamos, activos en la formación educativa de sus hijos. Bueno, ahora se elimina esa deducción. Se instala lo que nosotros llamamos ahora, y esto para mí es gravísimo, la dictadura fiscal. Bueno, aquí está el cine, aquí está el pobre hombre viendo, ¿verdad? Lo que fue una vez. En impuestos a las personas físicas, entonces se instala la dictadura fiscal sobre la base de la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia. Es decir, ya la declaración jurada no va a ser a los funcionarios electos. Todo el mundo, todo el que tenga un empleo, tiene que hacer una declaración jurada de cuáles son sus ingresos. Ahora, veámoslo con sentido práctico. Pedro tiene una tarjeta de crédito y va a comprar al supermercado. Y en esa compra gastó 40,000 pesos. ¿Verdad? Bueno, y entonces tuvo que hacer gastos también de la casa, todo esto. Y sus gastos llegaron a 65,000, 70,000 pesos, pero usted tiene un salario de 50,000. Entonces me van a llamar para preguntarme que cómo si yo gano 50, gasté 70. Pero eso va a ser a todo el mundo. Eso me lo dio mi papá. Vamos a investigar a tu papá, de dónde tu papá lo sacó para hacer eso. Entonces, vamos a caer presos todos. Todos vamos a caer presos. Es la época del totalitarismo fiscal en la República Dominicana. Es una dictadura, porque además es tener el control de cada quien. Y por supuesto, yo estoy seguro que la sociedad dominicana no lo va a aceptar. Eso no se va a aceptar. Pero además está el impuesto a la circulación de vehículos. Se va a duplicar el pago del marbete a 3,000 pesos por vehículo con año de fabricación mayor a 5 años. Y se duplica el pago del marbete a 6,000 pesos por vehículo con año de fabricación menor a 5 años. Es decir, si voy a pie me cobran y si voy montado también. Impuesto a las bebidas alcohólicas. Se incrementa el impuesto selectivo específico a bebidas alcohólicas. O sea, ya no hay derecho a tomarse un traguito de ron, ni de cerveza, ni de whisky, ni de nada. La ley seca está aplicada. El IVA va a ser de 18%. El imposible vivir aquí va a ser de 18%. Se pagarán impuestos de IVA a los servicios digitales también. Si todo lo que usted compra por internet, todas las transacciones se van a cobrar. Se elimina la exención del IVA y el selectivo al consumo para compras vía courier de mercancías por debajo de $200. Es decir, se pagaba por encima de 200, pero ahora, aunque cueste $20, tiene que pagar el 18% adicional. Con lo cual, la gente que se ha acostumbrado, ¿verdad?, a hacer compras a través de internet, ahora eso es por debajo de 200, lo que significa que el consumo es mínimo. Una gente que está comprando $200, o sea, es clase media baja. Y a eso, por cada artículo que compre, le hay que sumarle 18%. El aumento del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Se reestructura ese impuesto al patrimonio inmobiliario para disminuir el umbral en el valor de una vivienda de bajo costo de 9 a 5 millones de pesos. Es decir, antes se pagaba a partir de un valor de 9 millones. 9.800.000, casi 10 millones. Ahora se baja la mitad a 5 millones. Pero ya una vivienda de 5 millones la tiene cualquiera. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo 5 propiedades que alquilo. Vivo de la renta. Entonces ahora, y cada una de esas viviendas tiene un costo de 5 millones. Ahora, como yo, que soy el dueño de las 5 propiedades, de los 5 apartamentos, tengo que pagar un impuesto anual que antes no pagaba. ¿Quién lo va a pagar? El inquilino. Entonces ahora van a subir los gastos, ¿verdad?, de alquiler. Los gastos de alquiler o los gastos de renta van a aumentar. Bueno, entonces nos graban el vehículo, nos graban caminar a pie, nos graban la casa y ahora nos graban también los alimentos, no quieren que comamos ahora. Bombazo a los alimentos. Ahora pagarán impuestos. El agua. Si compro una botellita, esa plástico de agua, hay que pagar 18%.
hay que pagar la avena, la carne de cerdo, la carne de res, los chorizos, la longaniza, la mortadela, la fruta fresca, las habas de soya, harina y demás cereales, la leche maternizada, las legumbres secas y frescas, habichuelas, lentejas, garbanzos, guandules, maní, miel, morcillas y butifarras, salchichón, pastas alimenticias sin cocer, los espaguetis, pescado, queso fresco, salami y salchichones, tripas para embutidos, papa, batata, yautía, ñame, guineo, rulo, todo eso ahora hay que pagar. ¿Cómo será un desayuno del PRM? En ese desayuno, fíjese lo que hay que pagar. Hay que pagar el queso, hay que pagar el salchichón, hay que pagar la cebolla, ¿verdad? Hay que pagar el aceite con queso se hizo. Entonces, el desayuno del PRM resulta caro. El plátano está exento. El almuerzo Abinader. El almuerzo Abinader es un poco complicado, porque aquí hay que pagar la habichuela, hay que pagar la carne, hay que pagar el aguacate, hay que pagar todo eso. Entonces, el almuerzo Abinader resulta indigestivo. ¿Y la cena del gobierno cómo va a ser? Bueno, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos espagueti, chuleta, salchichón, maíz y hasta el agua. Y lo frito el otro plato. Bueno, y fíjese, yo pienso en eso, porque el plátano no paga, pero el plátano transformado en frito ha recibido la transformación, por tanto va a pagar también, y por la carga de transporte, y el bate de jugo. Pero ahora fíjense lo que va a ocurrir, que es lo grave, la leche maternizada. Es decir, la madre que no pueda lactar y hay que comprar la leche maternizada, esa leche, el bebé está pagando impuestos. Pero también hay que pagar por gastos funerarios. Los muertos pagan en la propuesta del PRM. Impuestos a la educación. Van a pagar ahora los libros, incluyendo diccionarios de contenido científico, educativos y didácticos. Las publicaciones periódicas, los periódicos, libros de estampas para niños, los cuadernos, los lápices, las tizas y las pizarras, todo va a pagar un 18%. Eso, por supuesto, va a tener un impacto inflacionario, va a haber un incremento, ¿verdad? Un incremento del valor de todo eso, que provocaría agravar también el transporte de carga. Ese es otro, por otra vía que se le va a sumar al producto, claro. Pues yo estoy pagando 18 por el producto, pero se le sumó también el transporte de carga. Ese es el efecto escalonado que va a tener. Entonces, si eso ocurre, estaríamos de nuevo entrando en una etapa en que no se va a cumplir con la meta de inflación del Banco Central de 4 más o menos 1. Que no pase de 5, que no baje de 3, va a ser difícil evitar eso, que no haya una nueva escalada inflacionaria como consecuencia de eso. Ahora, ¿qué pasa? Con los recursos del pueblo dominicano, el PRM paga su clientelismo político. Y lo paga porque sabemos lo que hace. Es decir, el PRM da pensiones especiales, pensiones de gente incluso que nunca ha trabajado en el Estado, aumenta el número de favorecidos con las tarjetas Supérate, de 1.600.000, dice que lo quiere llevar a 2 millones, y de 1.600 pesos quiere llevarlo a 2.000 pesos mensuales. ¿Y eso qué es? Clientelismo político. Porque si por un lado se afirma que la pobreza baja, entonces lo que debe es una disminución de tarjetavientes, si es verdad que la pobreza baja. Ahora, la pobreza está bajando y usted aumenta el número de favorecidos con la tarjeta. Entonces, ¿para qué lo hace? Para tener una base social de apoyo, diferente a la época nuestra, en que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo velaba con la selección de las personas que iban a ser escogidas para la tarjeta Solidaridad. Fueron 800.000 personas y la tendencia era a bajar. A medida que el país progresa, el número de personas que reciben la asistencia social tiende a disminuir. Entonces aquí se nos vende el discurso de que estamos progresando, pero el número de gente con tarjeta incrementa. Ahora, ¿por qué es eso? 2 millones. Con eso pretendo ganar las elecciones. Yo salgo con 2 millones a mi favor. Entonces,
El tema es que se pretende hacer uso de esos recursos. Saben que el impacto negativo de todo esto va a tener, pero no importa porque tendré a 2 millones cautivos que reciben el beneficio del gobierno, aunque no les corresponda. Bien, entonces, con el bombazo fiscal, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué razón la Fuerza del Pueblo se opone radicalmente a esta propuesta que el gobierno ha hecho? Primero, porque es regresivo y más político que técnico. Segundo, aumenta los impuestos directos e indirectos, genera ingresos para financiar el gasto y no reduce el gasto corriente. Reducirá el consumo de los hogares, desincentiva la inversión de las empresas, desincentiva la inversión extranjera, atenta contra la seguridad jurídica, podría reducir la recaudación, penaliza el ahorro, porque también esa es otra. Si usted tiene dinero ahorrado, ¿verdad?, ahora le incrementa de 18 a 27. De 10 a 27 a los ahorros que usted tenga. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Estampida de capitales. Gente va a sacar su dinero de aquí y se lo va a llevar fuera, porque hasta el ahorro me lo están persiguiendo. Afectará al sector agropecuario y al sector de la construcción, obviamente. Entonces, la idea nuestra es que si lo que se aspiraba era a 1.5% del PIB como aumento de ingresos, no había necesidad de hacer todo lo que se ha planteado. Con una reducción a la evasión y la elusión fiscal, con estudios sectoriales que fundamentan las decisiones, reducir el gasto público, sobre todo el gasto corriente y en publicidad, y racionalizar ese gasto. Con lograr eso, concentrarse en la evasión y la elusión fiscal, reducción del gasto público, racionalización, y con respecto a la publicidad, el gobierno podría obtener el 1.5% del PIB que está buscando. ¿Qué proponemos nosotros en cambio? Reforma fiscal integral para un desarrollo sostenible e incluyente, que implica 4 variantes. Reducción de evasión fiscal, incentivos y confianza para atraer la formalidad. Hay un 53% que está en la informalidad que no contribuye. Disminución del gasto y equidad en el sistema tributario. Estos 4 componentes podrían darnos lo que hoy el gobierno está pidiendo sin el trauma que todo esto va a generar. La Fuerza del Pueblo solicita al gobierno que realice una convocatoria al diálogo. Bueno, ahí está el llamado de Leonel Fernández para que el gobierno haga una convocatoria al diálogo y explica punto por punto todos los detalles de esa tragedia que es la reforma fiscal que ha propuesto el gobierno de Luis Abinader. Recuerden que llegó la fibra a Villa Altagracia. Wind Telecom, conecta tu vida. Internet, fibra óptica de Wind Telecom en Villa Altagracia. Pida su servicio llamando al 809-203.000. Wind Telecom, conecta tu vida.